Buenas. Hola a todos, ¿cómo están? Hablar de agroecología, soberanía alimentaria y políticas públicas nos lleva a pensar la historia transcurrida y cómo podemos despensarnos y repensarnos, deconstruirnos y reafirmarnos. Hablaremos de una historia atravesada por las verdades que hoy podemos reconstruir desde los sentires excluidos, sometidos, dispersados y fragmentados, la otredad, que con el devenir de las conquistas fueron eliminadas de la condición de ser. Hacer historia de las ausencias es apropiado para la proyección social de un futuro compartido, no excluyente. Hacer uso de estas ideas es arriesgar un poco la implosión del sujeto, conocedor absoluto de la realidad, para unirse a la voluntad de saberes al compartir. Hablaremos ahora de la descolonización del saber. Ahí quisiera agregar algo. Uno de los ejemplos de esto, digamos, de lo que se cuenta, de lo que se conoce, de lo que se sabe, es el caso que mencionó el compañero Blanco en el otro video, sobre el dique que no fue, digamos, acá en Epuyén, por esta unión de los vecinos y todo lo que él ya mencionó. Ahora, lo que yo siempre me pregunto es que, no puedo decir que ningún chico, pero que la mayoría de los jóvenes, o de los estudiantes del secundario, no conocen o no han estudiado, o no han visto, o no han leído, o no se sabe mucho el tema de esa historia local, ¿no? Que para nosotros, digamos, cuando uno lo empieza cuando yo llegué y me enteré de esa situación, para mí fue re significativo. Ahora, ¿qué tan significativo puede ser para los jóvenes, para los niños, si eso no se estudia, si eso no se lee, si eso no se enseña en la escuela? Quedó un poco en la memoria colectiva, pero en las memorias individuales se fue perdiendo, o se perdió, o se está perdido, o no sé qué, o no se retoma, o no se reafirma. Claro, o sea, se reafirma por ahí en situaciones individuales, en conversaciones, entre afinidades, en ese compartir de saberes, sí, como más individual. Pero por ahí falta reafirmarlo, creo, reafirmarlo en las instituciones educativas, que son como las responsables en la transmisión de esa historia. Pienso un poco que el recorte de la currícula académica, normalista, civilizatoria, diseñó una sólida red de prácticas sociales, educativas, fundamentales a la hora de consolidar el Estado y construir las bases para la nación argentina. Vivimos la historia de manera estática, donde el ser histórico tiene un pasado muy pesado. Vamos en busca de ese pasado, que en algún momento fue, lo estudiamos y lo aprendemos para reconocernos en él. Y así se presenta la historia, el estudio de ciertos orígenes que constituyen nuestro presente. Adoptamos tradiciones y costumbres, nos miramos en ellas como si fuesen un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen hoy. Ahora, esa mirada que el espejo nos devuelve en imagen, en gran parte se corresponde con la episteme en la que estamos parados. Entonces, ¿desde dónde nos miramos? Y me pregunto, también como para que nos preguntemos, ¿nos miramos recordando nuestras miradas colectivas? Porque recordar dependerá de dónde se sitúa la mirada y hacia dónde se dirige. Y ese recordar va a estar tenido, depende de dónde esté puesta la mirada. Recordando, ¿de dónde viene la palabra recordar? Revolver y cordis, corazón, pasa por volver a pasar por el corazón. Como recrear, crear desde otro lugar. Entonces, recordando, volvemos a pasar las memorias por nuestros corazones. Entonces se me ocurre, ¿por qué entendemos la historia con la mente? Otra vez, la racionalidad del conocer. Se presenta como el triunfo de la colonización del saber, porque así muestra la historia, nuestro transcurrir, como un transcurrir lineal, ascendente, evolutivo, homogeneizante y colonizante. La imagen que vemos en el espejo también es una interpretación social que hacemos de nuestras propias vidas. Nos vemos reflejados en aquello que alguna vez fue, en cierto modo, y repetimos cuentos de victimización
que intentan llenar el vacío del ser porque nos colocan y nos quedamos en ese no ser, con resentimientos o directamente legitimamos órdenes violentos, verticales y totalizadores de la realidad que nos rodea, barriendo con esto todas las diversidades. Hacer uso crítico de la historia, rever ese presupuesto indiscutible que nos construye como seres, no es perder la memoria. Por el contrario, es algo bien distinto. Se trata de ser autocríticos, someter a crítica esa identidad impuesta, no elegida, adoptada. Tan perversas son las relaciones sociales en la modernidad que hacen deseable el poder colonial. Allí mismo donde se debe cuestionarse, donde se reproducen los roles de superioridad e inferioridad, esos lugares se muestran como lugares estáticos, constituyendo todo esquema de dominación. Entonces me propongo un poquito hacer un uso crítico de la historia, como un hacer uso de la memoria para hacernos colectivamente, tomando como origen aquel en que nosotros mismos queramos reconocernos, y digo, busquemos reconocernos, y creo que estamos frente a un desafío epistémico. Sernos comunitariamente, como colectivos en mutua colaboración, para caminar hacia la realización, que es acción de liberación. Entonces les propongo atender un poco aquello no tan visible, aunque no tan oculto, que se devela tras la dicotomía que constituyó la nación. Esta idea de civilización y barbarie. Una dualidad desde donde permanentemente pensamos y reconstruimos la nación. Un instrumento de una y cada una de las generaciones que hacen que esta dualidad se presente en cada una de las décadas de nuestra historia como un argumento, como una herramienta, como una excusa, como un adjetivo, como un sustantivo y también como un verbo discriminador. Tenemos que agregar algo respecto a la soberanía. Entonces voy a volver un poquito la idea de las conquistas sobre las Américas, retomar la idea de ese poder hispánico, ese despotismo ilustrado. Entendemos al despotismo ilustrado como esa forma de gobierno autoritario que practicaron los reyes en la segunda mitad del siglo XVIII y que trazará un modelo de orden para América Hispana en los próximos años. El despotismo ilustrado trae la idea de que todo es para el pueblo, pero sin el pueblo. Luego de la extinción cultural de 1492 se fusionan las razas bajo la idea de mestizaje. Distinto del poder colonizador británico y francés que nunca permitió la mezcla étnica, esclavitud mediante, como sucedió en Estados Unidos, condición de posibilidad para que se despliegue el liberalismo, un liberalismo inglés incipiente en aquel momento, que llevará al capitalismo a su etapa imperial. Esa idea, que se va a establecer como idea de progreso, se logrará a través del desarrollo de ciertas formas de entender, pensar, sentir, ver y relacionarse en y con el mundo que nos rodea. Entonces, un progreso que nos colocará primero como el país agroexportador, ¿sí? Como un lugar del no ser. ¿Por qué? Porque despliega relaciones de poder, de sumisión, como proveedor de materias primas al servicio del primer mundo, donde está la pretensión del ser, alejándonos permanentemente de la idea de autodeterminación soberana. Ese es el constructo social que hoy llamamos colonialidad del poder. Perdurará hasta nuestros días al tomar a la tierra como un recurso explotable, el monocultivo, el extractivismo sistemático, los agrotóxicos serán necesidades inventadas para la generación de divisas, dólares, que nos inserten en el mundo global de explotación paternalista y capitalista. Entonces un poco nos aparece nuevamente la idea de la colonialidad de la tierra. En la década de 1830, un grupo de intelectuales, agrupados en la conocida generación del 37, comenzará a pensar la nación, a construirla.
Sarmiento, Alberdi y Echeverría serán los más recordados de este grupo de jóvenes que habían tomado en sus manos la tarea de concluir la obra de los héroes de la independencia. Poner fin al desorden y al caos reinante hasta ese entonces, haciendo hincapié en la necesidad de adoptar esas ideas europeas. La herramienta para tal empresa ya no sería la espada, sino la pluma y la palabra. Y el argumento, civilización y barbarie. Europa encarna para la élite letrada de Hispanoamérica la civilización. Estados Unidos, aquel nuevo país de 1776, que superó la barbarie y obtuvo la libertad civil, esa libertad de civilización, será el ejemplo, el modelo de los reformistas latinoamericanos. Nacida de la civilización, la nación creció con la inmigración, con el peso de aniquilación indígena sobre la espalda, el mito gaucho y la constitución alberdiana bajo el brazo. Esa reforma discursiva de pensar la historia constituyó el Estado, haciendo de sus habitantes ciudadanos. Ahora bien, esa división, ciudad-campo, que para Sarmiento constituye civilización-barbarie, toma una vuelta de complejidad mayor. Para Alberdi, la civilización no refiere tanto a la ciudad ni a la barbarie del campo, sino que la civilización será lo europeo y lo barbarie lo americano. Entonces, la idea de gobernar es poblar me recuerda a lo que recién dije hace un ratito de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Poblar con europeos. Esto va a reavivir ese despotismo, pero ahora hispano, sentando las bases para lo que se llamará la República Posible de Alberdi, como un tutelaje previo a la concesión del voto masivo. Esa república restrictiva que sería acompañada de una práctica educativa destinada a constituir los necesarios sujetos republicanos. Luego del hecho histórico llamado Campaña del Desierto, en el año 1880, don Julio Argentino Roca ocuparía la presidencia, dando lugar a un nuevo hecho social, la conquista del desierto. Tan fundante será el punto de inflexión hacia la unidad nacional que esta llamada generación del 80, positivista, liberal, va a continuar la tarea de la anterior, constituyendo el Estado Nacional. Y así va a quedar fijada en la historia aquellos años, aquella década de 1880, como la constitución del Estado. Las tierras habían sido arrancadas de la mano de los bárbaros. El gaucho se convertido en mito y solo era revivido por los payadores en las pulperías. El orden se instalaba en el interior a medida que la figura del caudillo se desvanecía y surgía la del inmigrante. Yo quisiera traer un par de reflexiones en relación en torno a los conflictos ambientales, que es un poco lo que estuvieron tocando Liliana y Daniel Blanco. Y quisiera sumar, ¿no?, a esa reflexión o a esa visión. Por un lado, los conflictos ambientales, como es relación a lo que también dije en el otro encuentro, ponen en evidencia una forma en la que los humanos se vinculan con su entorno, ¿no? Una forma, un vínculo extractivista, desde una visión capitalista, antropocéntrica, patriarcal, utilitaria. Entonces, claramente se piensa en recursos, en bienes usables y a disposición de los humanos, ¿no? Ahí podemos pensar en muchos conflictos, como lo mencionaron ya los compañeros. Ahora, el tema es ¿por qué ocurren los conflictos? Entonces, hay un conflicto porque hay un conflicto de intereses. O sea, aparecen miradas diferentes a alguna producción o algún tipo de situación que genera que uno tenga que saltar, digamos, con su mirada diferente. Entonces,
de alguna manera entonces se generan estos espacios, estas situaciones de resistencia que resisten a un avasallamiento de otros seres humanos que por el devenir de los acontecimientos cuentan con elementos a disposición que utilizan para ejercer un poder como dominación sobre el resto. Entonces, de alguna manera buscan imponer, en algunos casos, en otros casos negociar con, no sé, con los gobiernos, negociar con la gente, con los vecinos, digamos, negociar. Otros directamente instalar usos, abusos en gran medida, o producciones en diferentes ambientes naturales que afectan ecosistemas, afectan las funciones de esos ecosistemas, afectan a los seres vivos que viven ahí, e incluso afectan a las poblaciones humanas que viven o que conviven cerca. Las áreas protegidas, la iniciativa popular, las asambleas ambientalistas, son todos espacios de resistencia necesarios, no solo necesarios, sino sustanciales en este momento histórico, ¿no? Y hace unos años, de unos años para atrás. Las áreas protegidas se transforman en esenciales en la medida que les humanes o el humane siga pensando que la naturaleza está a disposición de nosotros. No desde la visión antropocéntrica de yo protejo la naturaleza, sino desde la idea de evitar otros usos potencialmente dañinos sobre ambientes en los que estas relaciones extractivistas de dominación sobre la naturaleza todavía no se desarrollaron. Si vemos los datos, por lo menos hasta el 2018, en todo el territorio nacional continental, el 12,8% es área protegida. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el resto del territorio? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son los usos que se da a la tierra, a los espacios, ¿no? A los ambientes? Creemos, sostenemos y acompañamos todos estos procesos, pero también es importante pensar el más allá, o sea, pensar cómo trascender la situación conflictiva. Entonces, de alguna manera, si buscamos trascender el conflicto, también es trascender la dualidad y posicionarnos en pensar en lo que sí queremos. Y ahí traigo a un amigo, un vecino acá de Puyén, Lucas Chape, que en uno de sus tantos escritos nos planteaba: necesitamos adquirir una cosmovisión basada en un biocentrismo que nos vuelva a ubicar como una de las 20 millones de especies que pueblan este territorio. Y ahí me parece muy interesante la propuesta del biocentrismo, corrernos del antropocentrismo, donde el hombre o los humanos son el centro, y centrarnos en la vida, ¿no? Pensar desde ahí. Y seguimos sumando, cómo pensar y poner en práctica una vida que atienda a ese intercambio materia-energía que todo ser vivo realiza con su entorno, pero sumándole algo muy importante, que es la conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, no desde el cliché, sino de reconocernos parte de un todo, de reconocernos no omnipotentes, de reconocernos actores de nuestra realidad, de reconocernos que no sabemos todo, reconocer nuestras limitaciones, retomando lo que planteaba al principio de trascender el conflicto, cómo pensar lo que sí queremos. Es claro que se requiere mucho trabajo colectivo y comunitario para ver realmente qué es lo que queremos. Y en ese camino va a ser necesario integrar la diferencia, buscar puntos de encuentro. Y también es importante mencionar que integrar no significa que somos todos iguales, sino casi lo opuesto, es reconocer las diferencias y aprender unos de otros. Y lo que tendría que estar, lo que no podría faltar,
es una voluntad de superación individual y colectiva a la vez. Entonces esa integración se da con una idea de respetar, de reconocer, de integrar las diferencias, pero para algo mejor para todos. Bueno, ese es nuestro aporte. Muchas gracias y